Listo, ahora sí. Bueno, de nuevo acá en la clase de geología vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo, los agentes erosivos y de transporte. Vimos el caso de un río, cómo erosionaba, cómo iba formando meandros abandonados a medida que se iba corriendo de un lugar a otro por la erosión a medida que iba erosionando el suelo. Como un ejemplo de los agentes erosivos y de transporte, que son aquellos que erosionan el terreno y van transportando todos esos sedimentos. Todo lo erosionado lo va transportando a zonas más bajas y finalmente a una cuenca, ¿no? ¿Sí? Si salió con el ruido. Bueno, hay distintos ambientes sedimentarios. Un ambiente sedimentario se llama aquella zona geográfica donde se dan distintos fenómenos que hacen que la materia orgánica se pueda ir acumulando. Como por ejemplo, les mostramos acá algunos. Cualquier cosa. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a poner este acá. Ahí. Un momentito. Acá. Bien. Acá vamos a ver algunos. ¿Ven? Acá tenemos un lago, por ejemplo. Es una cuenca. ¿Sí? Y es un ambiente sedimentario. Acá tenemos un lago. ¿Lo ven? Lake en inglés. Tiene en inglés este año, ¿no? Bien. Ese es un lago. Ahí se va acumulando materia mineral y materia orgánica que es arrastrada tanto por el viento como los ríos que aportan al lago. ¿Sí? Otro ambiente sedimentario es un río que erosiona y transporta y descarga. Puedo escribir ahí, ahora sí. Un río que erosiona y transporta y descarga en el mar, por ejemplo. ¿Sí? Un delta. ¿Vieron el delta del río Paraná? Cuando desemboca en el río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay, un delta. El Tigre. ¿Alguien conoce el Tigre? ¿Ha ido con las lanchas por ahí una vez? Muy bien, eso es un delta. Las aguas se hacen tan lentas, la de los ríos, que empiezan a depositar todo el sedimento y se forma un delta porque el río empieza a buscar distintos cauces de las zonas de mayor pendiente, se mueve y se abren distintos brazos del río y se forma un delta, que es lo que está más o menos dibujado acá. Bueno, en esta zona de acá los ríos descargan toda la materia que fueron arrastrando. Recordemos, materia orgánica y materia mineral, ¿está bien? Bien. Vamos a ver más adelante que el tipo de materia orgánica que transporta, que se acumula en la cuenca, da origen a distintos tipos de hidrocarburos. Vamos a ver lo que es un hidrocarburo. ¿Está bien? Inclusive gases o petróleos. Y distintos tipos de gases y distintos tipos de petróleo. Depende de que. Acá hay un caso. Acá muestran, digamos, en esta infografía se muestra tipos de querógeno. No sabemos qué es eso, ahora lo vamos a ver. Y de acuerdo a la materia orgánica que transportó y acumuló en la cuenca, es el tipo de querógeno que se forma, que después vamos a ver qué es un querógeno. Y ese tipo de querógeno da origen a distintos tipos de hidrocarburos. Acá, por ejemplo, fíjense, el polen de las plantas, ¿lo ven acá? Polen. ¿Sí? Plantas mismas, distintos microorganismos. Plancton marino. ¿Sí? Depósitos terrestres, distintos tipos de materia orgánica terrestre, no marina, como es el caso de las algas marinas. Bueno, eso va a dar origen a distintos tipos de hidrocarburos, pero eso lo vemos después. Lo que quiero que avancemos ahora es sobre sobre esta de acá, la lámina, y en particular esto que vamos a ver hoy, que es estos tres procesos que ocurren secuencialmente, uno a continuación del otro, y que justifican o explican cómo la materia orgánica muerta se transforma en petróleo o gas. ¿Está bien?
Es decir, la otra vez habíamos visto y dábamos un ejemplo que para que se genere hidrocarburo, ahora vamos a ver qué es un hidrocarburo, tiene que darse ciertas condiciones. ¿Está bien? No explicamos cuáles eran, hoy las vamos a ver. Pero eso es materia orgánica muerta. Como es materia orgánica muerta, un guanaco al costado de la ruta. ¿Está bien? Eso es materia orgánica. ¿Sí? Pero no se forma un charco de petróleo. ¿Eh? Porque las condiciones en que se está degradando esa materia orgánica no son las adecuadas para que se forme hidrocarburo. Tienen que darse ciertas condiciones. Lo vamos a ver en un rato. Hay tres secuencias, o estadios, o etapas, que se dan sucesivamente y que llevan desde la materia orgánica hasta el petróleo o el gas. Lo mejor para entenderlo es esta lámina de acá. Yo preparé acá. A ver si la puedo agarrar con esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Esta lámina es muy fácil de entender. Esta es la superficie del terreno. Yo voy a marcar acá con verde. Ahí. ¿Lo ven? Ahí está la superficie. ¿Está bien? Acá dice que estamos a 1000 metros de profundidad, acá dice que estamos a 4000 metros de profundidad y así sucesivamente. Cuanto más abajo nos vamos, ahí está indicado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va pasando a medida que nos vamos más y más abajo? Acuérdense que esa deposición, esa materia orgánica y mineral mezclada en el fondo de una cuenca se va enterrando, ¿no es cierto? Por el propio peso de lo que le va cayendo encima en el transcurso de largos periodos de tiempo. ¿Qué es lo que va pasando a medida que nos vamos alejando más y más de la superficie? La temperatura aumenta. 90 grados, 175 grados, 220 grados, 315 grados. Esto es lo que se llama gradiente térmico. Que es más o menos de 33. Después se los digo bien. Después se los digo bien. Se llama gradiente térmico, es decir, cuánto va aumentando la temperatura cada 100 metros, por ejemplo, que yo voy sumergiéndome en el subsuelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que a medida que esa materia orgánica y materia mineral se van enterrando más y más y más, cada vez está sometida a más temperatura, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué seguro también ocurre a medida que más y más es enterrado más profundamente? ¿Qué seguro aparece? ¿Qué cosa segura hay? Mayor presión. ¿Está bien? Cuanto más profundo, mayor presión. Pasa en el agua. O sea, un buzo no se puede meter a 200 metros de profundidad porque tendría más de 20 atmósferas de presión. 20 veces más la presión que hay acá y muere aplastado. Ni hablar a 1000 metros. Y a 3000, 4000 metros de profundidad hay una presión enorme. Así que tenemos que entender como concepto general que esa materia orgánica que se va a terminar transformando en petróleo y gas, a medida que se entierra más y más, cada vez está sometido a más que temperatura y a más las dos cosas. ¿Está bien? ¿Alguien conoce una olla a presión? Mamás o abuelas tienen una olla a presión que se logra levantar la temperatura del agua mucho más. La temperatura de ebullición en vez de ser 100 grados es de 130, 140, 150 grados. Se cocina más rápido todo, sobre todo cuando hacemos. Es que lo apagas a punto también el fry por el calor de la olla. Bueno, bien. Bueno, voy a decir acá haciendo una analogía con eso, que a medida que se va levantando más la temperatura, esa materia orgánica enterrada, y a medida que es sometida a mayor presión, se va, entre comillas, cocinando. ¿Sí? En condiciones apropiadas para que la materia orgánica se preserve de formar dióxido de carbono y agua y se pueda generar hidrocarburos. Así que tenemos que entender que esta materia orgánica que yo marqué acá, que estaba en la cuenca, ahí, a medida que nos vamos yendo más y más abajo, es sometida a mayor temperatura y mayor presión y se empieza a transformar en querógeno. Ahora voy a explicar qué es el querógeno. ¿Sí? Y si el querógeno, que ya no es materia orgánica muerta, sino que es otro compuesto, un geopolímero, se empieza a enterrar más y más y es sometido a más presión y más temperatura,
se empieza a transformar en petróleo, ¿sí? Que son hidrocarburos de cadena más larga. Y si ese petróleo, que antes era materia orgánica y después fue querógeno y ahora es petróleo, se sigue enterrando más y más, o sea, más presión y más temperatura, sufre otros procesos que vamos a ver cuáles son, y ese petróleo se transforma en gas, que también es un hidrocarburo. Recordemos que la diferencia entre un gas y un petróleo, la semejanza es que los dos son hidrocarburos, ¿está bien? Hidrocarburos. Son compuestos orgánicos formados principalmente por átomos de carbono unidos entre sí e hidrógeno. Por eso se dice hidrocarburo. ¿Eh? Átomos de hidrógeno unidos a átomos de carbono. Los átomos de carbono están unidos entre sí. El más sencillo que conocemos, ¿cuál es? De la serie de los alcanos. Lo van a ver en el que viene en química orgánica. El metano. Metano lo consumimos en casa, en la hornalla, en el gas de red y en los caloramas. Es un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Ahí tenemos. Bien. Ese es un hidrocarburo que tiene un solo carbono. ¿Está bien? Pero hay hidrocarburos que tienen más de un carbono, por ejemplo 2. ¿Por qué? Porque un átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono. Ahí lo ven. ¿Sí? Que hay 2 átomos de carbono. ¿Sí? Este y este otro. Y este es el etano. Un átomo de carbono, acá hay otro. Y así sucesivamente puede haber muchos átomos de carbono unidos. ¿Sí? Los petróleos, vamos a ver el año que viene con más detalle, los petróleos son hidrocarburos que tienen muchos carbonos unidos entre sí. Son moléculas largas. Y los gases tienen moléculas más cortitas, menos hidrocarburos, menos carbonos unidos entre sí. Pero todos son hidrocarburos. Y la diferencia al tener muchos carbonos unidos entre sí es que allá abajo, a mucha presión y a mucha temperatura, donde finalmente terminaron formándose y quedaron entrampados, después lo vamos a ver más adelante en el curso, los hidrocarburos que están en forma líquida los llamamos petróleo. Y los hidrocarburos que están en forma gaseosa, en estado gaseoso, los llamamos gases. Ustedes saben que hay 3 estados de agregación de la materia. Un cuarto que no es de importancia para este curso, y el sólido tampoco, que es el plasma, pero básicamente sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agua. El agua puede estar en estado sólido, cubito de hielo en la heladera. Estado líquido, el agua que sale de la canilla. Estado gaseoso, la humedad ambiente o el vapor que sale de agua de una pava. Agua en 3 estados de agregación distintos. Bueno, si los hidrocarburos allá abajo están en estado líquido, los llamamos petróleos. Y si están en estado gaseoso, los llamamos gases. O sea, nosotros podemos perforar un pozo de petróleo o de gas, según lo que vayamos a sacar. El año que viene veremos. ¿Cómo? De un solo pozo se puede sacar las 2 cosas. De un solo pozo puedo sacar las 2 cosas por turnos. Es muy complejo eso, mucho más allá de conversarlo y decirlo así tan livianamente como estoy diciendo yo, porque vos tenés que usar las energías de cada una de las capas para poder producir la otra. Pero eso es un tema que lo vamos a ver el año que viene, en producción justamente. Pero no ahora. Pero está muy bien lo que vos decís. De un pozo podemos sacar hidrocarburos líquidos o gaseosos. A elección a veces y a veces no. Acá está mostrado en la lámina, si miran acá al costado. Acá habíamos mostrado la otra vez cómo acá por ejemplo, cómo se acomodan en el subsuelo, ¿no? Arriba el gas, después el petróleo y después el agua. Eso es así porque las densidades son distintas y son invisibles, no se mezclan el agua con el petróleo. ¿Está bien? Y el agua puede disolver una cierta cantidad de gas y después el otro gas queda libre. Ahí lo tenemos. Pero puede ser que el reservorio que vamos a ver que es un reservorio, no tenga petróleo. No tenga petróleo y tenga gas y agua nada más. O no tenga gas y tenga petróleo y agua nada más. ¿Está bien? O otras 3 cosas. Y ahí nosotros elegimos si vamos a extraer petróleo o vamos a extraer gas. Muy bien. De acuerdo a consideraciones de distinta índole. Por ejemplo, económicas, ¿no? O de rendimiento, de la inversión y todo lo demás. No importa ahora. Bien. Así que como vimos recién,
a medida que esta materia orgánica se va enterrando más y más y más, va estando sometida a mayor presión y a mayor temperatura. Y eso hace que, como dije yo hoy, se cocine, entre comillas. Cocinarse quiere decir que se va a ir transformando, en términos de este curso, en otra cosa, que no es materia orgánica muerta, sino en querógeno primero, en petróleo después y en gas después. ¿Está bien? Esta lámina la van a tener acá y yo se las voy a mandar ahora. ¿Tienen grupo de WhatsApp o no? Bueno, se las mando, la lámina se las mando como un JPG, una imagen para que la tengan en el celular. Pero lo que hay que entender de esta lámina a los fines de poder interpretarla es esto que lámina, les recuerdo que no tienen que saber de memoria. Las láminas que yo les doy no es para que se las estudien de memoria, sino para que las sepan interpretar. Cuando hagamos la evaluación, tienen que tener esta lámina en el escritorio encima. No me interesa a mí si vos tenés memoria y te acordás a qué temperatura tal cosa. No, a mí me interesa que vos tengas la lámina y me puedas contar qué es eso que está ahí. ¿Está bien? No necesitas estudiar de memoria, tenés que saber interpretarla y contármelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que hay que interpretar de esta lámina es que cuanto mayor profundidad nos vamos, hacia abajo, de 1000 a 4000 en este caso, por ejemplo, la temperatura se incrementa. También, ¿no? Por supuesto la presión. Pero más que nada, la variable que influye mayormente para que la materia orgánica se vaya degradando en querógeno, después en petróleo y gas, es la temperatura. ¿Está bien? Asociado a eso hay mayor presión también. Y que haya mayor presión explica por qué después es expulsado el hidrocarburo. No es un tema de ahora. Fíjense, lo que tenemos que interpretar es esto. Esta lámina tenemos que saber leer de esta manera. Yo tengo que ser capaz de decir que más o menos a los 1000 metros de profundidad, como dice ahí, 1000 metros, ya empieza a formarse petróleo. Acá dice inicio de la generación de petróleo. ¿Sí? Que antes de los 1000 metros, eso no es exacto, depende también de dónde estemos, en qué región del planeta. Antes de los 1000 metros, el proceso que se da es que la materia orgánica se transforma en querógeno. ¿Está bien? No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, que es el querógeno, los distintos tipos de querógenos y todo lo demás, que dan origen, como les dije recién, a distintos tipos de hidrocarburos. ¿Está bien? Pero hoy vamos a concentrarnos en esta lámina en general. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que en los primeros metros, hasta los 1000 más o menos, la materia orgánica empieza a degradarse en condiciones que todavía no vimos para transformarse en querógeno. Ya a partir de los 1000 metros ese querógeno empieza a transformarse en petróleo. Fíjense que acá dice ventana de petróleo. ¿Lo ven ahí? Una ventana es algo que yo puedo entrar o salir. ¿Está bien? Ventana de petróleo quiere decir que para allá, o sea, a menor profundidad y a menor temperatura no se va a formar petróleo. Y si me paso de más temperatura y más presión porque me estoy yendo para abajo, ya el petróleo se va a transformar en gas. Ventana de petróleo es una profundidad que se toma más o menos hasta los casi 4000 metros acá. En este rango, que está acá, ¿sí?, de temperaturas y profundidades, se puede formar petróleo. Si no llegué a esa profundidad, nunca se va a formar petróleo. En general, hay petróleo pesado que se forma arriba, pero no es interés de este curso. Y si me paso de esa profundidad, ya demasiado temperatura, ese petróleo que se había formado ya se va a transformar en gas. Eso se llama ventana. No me puedo estar ni muy arriba ni muy abajo. En esas condiciones óptimas para que se forme petróleo. Esa es la primera interpretación que tenemos que hacer. A partir de ahí, el petróleo empieza a transformarse en gas. Vamos a ver, no lo vimos todavía en este curso, el gas húmedo y el gas seco, ¿no es cierto? ¿Lo vimos? No. Bien, vamos a ver que hay distintos tipos de gases, pero que a medida que seguimos profundizando y vamos alcanzando mayores temperaturas, se empieza a formar gas húmedo primero y después gas seco. ¿Sí? Buenas noches. Buenas. ¿Pero me puedo tomar silencio o después? No, está bien, vas a salir en internet. No me quiero poner. ¿En serio están en una clase? Sí, estamos grabando, pero sí, no pasa nada.
Yo salgo, ¿no? No, no, vos no salís, pero podés hablar y yo sigo contando. No, habla tranquila y yo sigo. Los chicos siguen atendiendo acá. Presten atención al apellido. Aguilar. Entonces, esta lámina la entendemos como la tendríamos que interpretar, ¿no es cierto? ¿Sí? Arredondo. Nos muestra clarito en qué condiciones de profundidad y temperatura empieza a formarse el petróleo o ya se empieza a formar el gas. ¿Está bien? Eso es lo que realmente sucede a medida que la materia orgánica se va enterrando más y más. Aumentando la presión y va cambiando lo que se va formando, petróleo o gas. Primero querógeno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, acá sé que viene, vamos a ver distintos tipos de querógenos. Vamos a ir trabajando con esta lámina y ahí vamos a entender un poco mejor de qué estamos hablando.